vamos a dar inicio a este acto de entrega de Gallo. Muchas gracias por acudir al Salón Príncipe de Asturias del Centro Asturiano de Madrid. Bienvenidos. Realmente estamos encantados porque hay bastante presencia de público, pese a ser sábado, y esto informa en gran medida de la popularidad del galardonado, Carlos Franganillo. Así que muchas gracias. Siguiendo la costumbre de la casa, voy a saludar singularizadamente a algunas personas que nos acompañan, manzanas de oro y algunas otras personas distinguidas. Por un lado, pues empezando desde atrás hacia adelante, está nuestro maestro gaitero, Gonzalo Fernández Ruiz de Zuazo, que fue directivo durante años y ahora se dedica plenamente a las gaitas. Muchas gracias. Además va a tener participación, como siempre, artística en este acto. Está también nuestra secretaria general, Pilar Riesco, conjuntamente con Luis Miranda. Ambos son los directores de la agrupación folclórica del Alborán. Avanzando, pues me encuentro con el Padre Ángel. Muchas gracias, Padre Ángel, Premio Príncipe de Asturias, una persona muy querida y que hace una labor social extraordinaria en el mundo, porque Mensajeros de la Paz yo creo que están desde hace muchas décadas en muchísimos países, en todos los continentes, de manera que es una labor fantástica. Mensajeros de la Paz, qué bella expresión en tiempos donde muchas veces lo que predomina es el conflicto, y nos recuerda permanentemente la necesidad de avanzar en esa dirección de concordia. Muchas gracias también a 4 profesores brasileños que dan una vertiente internacional a nuestro acto, Rute, Luciano y 2 compañeros igualmente también que están haciendo sus estudios e investigaciones en la Complutense. Gracias, Honorio, que no te quería, Honorio, que es el secretario de nuestro Consejo Superior, del Comité Directivo del Consejo Superior, Honorio Feito, Brañas, gracias también por acompañarnos. Está también, he visto a Isabel Gómez, muchas gracias, y Fernando Arense, del grupo de teatro, ambos, con una gran labor actualmente. Está Salvi, directiva, muchas gracias Salvi. Maxi también, directivo, Maximiliano Suárez. Está también José Luis Fernández, por aquí un poco más adelante, que es el artista que ha realizado esta figura. Y el otro día, por si alguien no lo sabía, con motivo de los premios Goya, pues dijo su hijo, galardonado, porque es director de cine, si no me equivoco, es montaje, director de montaje, pues le dieron un premio Goya al hijo y recordó la labor de su padre, porque durante muchos años es el que hacía la figura de Goya, ¿no? Que se entrega. El creador del Goya. El creador, es José Luis Fernández, ¿no? Unos premios que, como he sabido, tienen ya un alcance internacional y muy reconocido. Me parece que van por 40 años, ¿no, José Luis? 40. La 40ª edición. Está también Almudena, que nos hemos saltado, directora del coro Ecos. Muchas gracias a Almudena Menéndez Albuerne, que es también directiva. Igualmente directivos por aquí, pues están Paco Fernández, Jesús, está Cándido, Ángel, Caballero también. Igualmente muchas gracias Andrés, presidente adjunto, Andrés Menéndez, Asun Laredo, también miembro del Consejo Superior, Conchi, también es compañera de la Junta Directiva, y gracias Teresa y Paco por venirse. Muchas gracias. Bueno, disculpen los demás si alguien no los he nombrado. A Carlos, que no te había mencionado, Carlos Martínez, que también es directivo. Muchas gracias a todos. ¿Sí? Bueno, pues hoy se entrega en efecto el Uruguayo Especial con mención honorífica a don Carlos Franganillo Hernández, de Oviedo, como un servidor, como Oscar Bayones, un célebre periodista y presentador de televisión, que realizó el pregón del Día de Asturias en la Quinta Asturias, ese pedacín de nuestra tierrina en la capital de España, a 25 kilómetros por la carretera de Extremadura, hace un par de años. Estamos muy agradecidos porque realmente pues contribuyó a darle más actualidad y más presencia con su pregón.
Le presentará propiamente Beatriz García Gómez, que es directiva, periodista, ella misma, a quien seguidamente voy a presentar con mucho gusto. Ella es miembro de la Junta Directiva, como digo, licenciada en Economía y Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos. Desde su segundo año de carrera, en el 2007, ya empezó a trabajar como redactora y locutora en COPE Madrid. En 2009 comenzaría su andadura en Es Radio como redactora y presentadora, un papel que empezó a compaginar con el área de economía del periódico Libertad Digital. Durante todos estos años su trabajo se ha centrado en la información económica y desde 2019 dirige Libre Mercado, el periódico económico de Libertad Digital. Bueno, verdaderamente el periodismo constituye una de las fuerzas más influyentes en la sociedad contemporánea. Los periodistas no solo informan sobre lo que ocurre, sino que también configuran la manera en que la ciudadanía, en muchas ocasiones, interpreta los hechos, determina lo que considera la ciudadanía verdaderamente relevante y comprende el mundo que le rodea. Yo recuerdo que siempre se manejaba en los manuales de periodismo pues al menos 3 metáforas, digo bien, al menos 3 metáforas de lo que el periodismo, los medios de comunicación son. Una de las metáforas es la de la prensa y los medios de comunicación en general como ventanas al mundo, y efectivamente nos ponen en contacto con la realidad en su totalidad, aunque se trate de nuestras antípodas, por alejadas que sean esas noticias. No digamos esa singular ventana que es la televisión, donde trabaja Carlos, o también el Internet. Además de esta metáfora, también se suelen presentar los medios de comunicación, incluso ha habido algún programa con una denominación parecida, como espejos de la realidad. Ustedes recordarán aquel lema que decía también un compañero tuyo, Carlos, de así son las cosas y así se las hemos contado, o había espejo público, etc. Muchas veces se presentan como espejos de la realidad. Pero hay una metáfora que también afina. Probablemente los medios de comunicación tengan un poco de todo, porque son también constructores de la realidad. La realidad es tan compleja, tan diversificada, tan amplia, que de alguna manera tienen que seleccionar y construir también las noticias, ¿no? Muchas veces en función de una línea editorial, de unas ideologías o de unas formas de concebir la actualidad social y hasta política. La labor del periodismo no se limita en definitiva a la transmisión de datos a través de la selección, jerarquización y narración de noticias, reportajes, entrevistas o análisis. Los periodistas moldean las percepciones colectivas, establecen marcos de referencia para el debate público y contribuyen a la formación de criterios propios en la audiencia. En un contexto marcado por la sobreabundancia de información, por la inmediatez digital y la constante circulación de noticias, los periodistas actúan como mediadores entre los acontecimientos y la interpretación pública. De hecho, son medios, por eso median justamente. Su influencia se manifiesta en los contenidos que producen, como en la manera de presentarlos, en los valores que transmiten y en los modelos de ciudadanía que promueven. La credibilidad, el rigor y la ética de los profesionales de la información son esenciales para que la sociedad pueda formarse opiniones fundadas y ejercer su derecho a estar bien informado. Sin embargo, el periodismo contemporáneo tiene ante sí retos importantes: la velocidad de los ciclos informativos, la competencia por la atención en medios digitales y, en ocasiones, como es sabido, la difusión de contenidos sensacionalistas. Algunos los llaman manipulativos, amarillistas, etc., que pueden distorsionar la percepción de la realidad. La polarización, según algunos analistas, creciente en nuestra sociedad española, la cultura del miedo o la propagación de noticias falsas, también significativas, pues son fenómenos que afectan negativamente a la confianza pública y subrayan la necesidad de profesionales comprometidos con la verdad y la integridad informativa. Claro que también hay quien puede verse tentado a una actitud que podríamos llamar liberticida y querer poner mordazas a algunos medios, como en alguna ocasión se ha planteado.
Frente a estos desafíos y otros, figuras como Carlos Franganillo Hernández ejemplifican el valor del periodismo serio y responsable. Su trayectoria en medios nacionales e internacionales demuestra cómo un profesional de la información puede influir positivamente en la sociedad, ofrecer cobertura rigurosa, contexto adecuado y un enfoque que permite a la ciudadanía comprender mejor los acontecimientos que marcan su vida. En definitiva, el periodismo, como decimos, no solo informa, orienta, interpreta y construye una mirada colectiva sobre la realidad, convirtiéndose en un pilar insustituible en cualquier sociedad democrática que se precie. En nombre del Centro Asturiano de Madrid, Carlos, y por supuesto en el propio, te damos la enhorabuena por este galardón. Y según nuestro protocolo, voy a ceder la palabra a Beatriz García. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes a todos, presidente, galardonado, a todos los asistentes. Es todo un placer poder participar en la entrega de este premio en esta casa, que bueno, pues de la que soy socia prácticamente desde que nací. Quien ha nacido en Asturias o quien tiene por su sangre asturiana, por sus raíces, o incluso quien va a Asturias por primera vez, se da cuenta enseguida que Asturias tiene algo especial. Es algo que es difícil de explicar, pero que es muy fácil de sentir. Puede que sean sus paisajes, con esa mezcla perfecta entre la montaña, el mar, sus gentes, su forma de vivir, su carácter, esa forma tan particular de ayudar al vecino. El vecino nunca se queda solo, esa forma de tratar al de al lado con humildad, la alegría de los asturianos, la serenidad cuando hay que tenerla, y sobre todo los asturianos son personas sin dobleces, transparentes y que van con la verdad por delante, como hay que ir, ¿no? Y también, si uno piensa en el oficio del periodismo, se descubre también que tiene algo pues en común con Asturias, es precisamente el ir con la verdad por delante. Eso es lo primero que hay que saber y hay que tener en cuenta. Y el periodismo pues también es paisaje, es una profesión maravillosa, preciosa. Hay días donde hay cielo abierto, hay otros días donde está más nublado, se echa la niebla encima. Hay días de sol y a la hora de lluvia. Y bueno, pues siempre hay que estar al pie del cañón porque llueva o nieve, hay que estar ahí para contar la verdad. Y bueno, pues hay momentos en los que la realidad está más despejada, te das cuenta enseguida de lo que está pasando. Otros donde, bueno, pues no... Te tienes que poner la chaqueta, tienes que ir al monte, tienes que ir a buscar lo que está pasando, y ahí es donde empieza a ser un poco más difícil, porque, como se dice, que hay un frío que es caravalla de hielo. Y bueno, pues esta tarde reconocemos precisamente a un periodista que ha pasado en infinidad de ocasiones por todas estas fases. Nació en Oviedo y aunque lleva media vida informando desde distintos lugares del planeta, estoy segura de que nunca ha dejado de llevar Asturias en el alma y por bandera. Hablamos, ya lo saben todos ustedes, Carlos Franganillo, una de las figuras más respetadas del periodismo televisivo. Ahora mismo, bueno, pues es presentador de informativos de Telecinco, comanda, y bueno, pues ya saben, no se lo pierdan, todos los días a las 9 hay que sintonizar a Franganillo. Nuestro premiado es licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Nebrija y en Periodismo por la Universidad CEU San Pablo. Inició su carrera periodística en la Nueva España en el año 2003. Bueno, hay que decir que también estuvo en Libertad Digital de becario. Esto me lo ha contado hoy, menos mal que hemos hablado antes, porque qué vergüenza no haberlo mencionado. O sea que ya tenemos algo en común. Bueno, pues en 2008 ingresa por oposición en Radio Televisión Española. Pronto se incorpora a la redacción de Internacional, donde pues fue testigo directo de algunos acontecimientos muy relevantes de nuestro tiempo. En 2011, desde Moscú, cubre la ocupación y la anexión de Crimea.
por parte de Putin, que sigue haciendo de las suyas a día de hoy, ya lo saben todos ustedes. Ejerce como enviado especial en muchos países, Kazajistán, Noruega, Japón, donde lamentablemente tiene que informar sobre el terremoto y el tsunami del año 2011. Llegamos, Carlos, tú si hay algo que no sé así, tú me interrumpes, de momento vamos bien, ¿no? Ya sabes más que yo de mí. Bueno, pues en julio de 2014 ocupa la corresponsalía de Washington, vuelve 4 años después a España y presenta la segunda edición del Telediario de Televisión Española. Ya en el año 2024, hace nada ya, aterrizaría en Telecinco para sustituir ni más ni menos que al gran Pedro Piqueras. Vaya tarea. Bueno, pues todo este trabajo, por supuesto, ha dado sus frutos y Carlos Franganillo se ha ganado la confianza del público, que eso no es nada fácil en estos tiempos. Todos sabemos que cuando nuestro premiado nos cuenta un hecho, nos cuenta cualquier cosa, un acontecimiento, nos lo está contando con rigor, con objetividad y con honestidad. Y la verdad que hay algo muy asturiano en esta forma de trabajar. Asturias es una tierra que valora las cosas bien hechas, sin estridencias, sin ruido. Hacemos ruido cuando hay florisia, eso sí. Pero mientras tanto, bueno, pues esa mezcla de humildad y firmeza caracteriza mucho a nuestra gente. Quizá por eso, cuando uno ve a Carlos Franganillo llevar las riendas de un informativo, sabes que te está informando sin exagerar. Y hoy, en los tiempos de... Bueno, pues la información a veces se exagera, como decía Valentín, se mezcla con el espectáculo. Ya no llegamos ahora con la entrada de la inteligencia artificial, que ya no sabes lo que es verdad, lo que es mentira, es un lío. Pues en este tiempo, la credibilidad es oro. Aunque también hay que decir que ser asturiano y periodista internacional, bueno, pues tiene sus momentos cómicos. Esto no me lo ha contado Carlos y no sé si le habrá pasado, pero bueno, yo voy a imaginar una escena. Carlos en Moscú, cubriendo una crisis internacional, una cumbre política de alto nivel, y de repente alguien le pregunta, oye, pues ¿tú de dónde eres? Y él ya contesta rápido, claro, yo soy de Asturias. Y bueno, pues pueden pasar dos cosas. La primera, que no sepa dónde está Asturias, quién le está preguntando. Y claro, ya tú te ofendes un poco, te da como rabia. ¿Cómo que no sabes cómo estás en el mundo y no sabes dónde está Asturias? Vamos a ver. Bueno, pues ya nos vamos a encargar nosotros, ya se encargará seguro Carlos, de convencer a ese periodista ruso de que tiene que ir a Asturias. Porque hay veces que parece que nos pagan, que estamos a sueldo de turismo de Asturias, porque en cuanto nos preguntan por Asturias alguien que no lo conoce ya, bueno, pues nos esforzamos muchísimo en que vaya a visitarlo. Y no es que nos pague nadie, es que es simplemente orgullo. Y bueno, pues luego está el caso de que quien conoce Asturias. Y ya, bueno, pues si nos dicen que lo conocen, ya nos hinchamos como el urogallo cuando quiere conquistar a la hembra. Ya nos ponemos, bueno, pues llenitos de orgullo. Empiezan, bueno, pues a hablarnos de qué bien se come en Asturias, qué bonito es, qué paraíso. Te enseñan, mira, yo cuando fui escancié, y cogen así una botella de sidra, se la imaginan y te enseñan cómo escanciaron y te preguntan sobre el cachopo, y resulta que esa cumbre internacional se ha convertido en una cumbre de asturianía de repente. Y esto a nosotros no nos importa, la verdad, pues siempre estamos dispuestos a hablar de Asturias. Disfrutamos de meter Asturias en cualquier conversación. Así que, bueno, pues gracias, Carlos Franganillo, por llevar Asturias por todo el mundo. Gracias por compartir esta tarde con nosotros y, por supuesto, enhorabuena por el premio. Muchas gracias, Beatriz. Antes de dar la palabra a Carlos, vamos a leer un poco las adhesiones de algunas personas que nos han escrito. Sí, tenemos al director general de Migración y Políticas de Retorno, Marcos Niño. Nos traslada sus disculpas en el deseo de, bueno, pues poder asistir a futuras ocasiones. Nos manda su saludo. Tenemos también bueno, pues a la secretaria del presidente del Principado de Asturias. Nos manda también, bueno, pues nos hace llegar pues esa enhorabuena, agradece sinceramente que hayan querido contar con su presencia y lamenta no poder hoy asistir.
Tenemos también, bueno, pues la presidenta, doña Jimena Llamedo González, lamenta también comunicarnos que no ha podido asistir al acto y nos agradece, por supuesto, su invitación. Y bueno, pues estas son las principales disculpas y te mandan todo el cariño. Muchísimas gracias. Un honor. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Que es un gran honor y una gran alegría, y de verdad que agradezco mucho las palabras, Beatriz y Valentín, y de verdad que el cariño y el premio tan hermoso, y de verdad que mi agradecimiento también por estar aquí, porque es un sábado por la tarde, no es una hora fácil ni un día fácil, y que haya tanta gente aquí pues me produce muchísima alegría y muchísimo calor. Así que bueno, para mí es un auténtico honor. Ya tuve la ocasión hace un par de años, como decía Valentín, de poder pronunciar el pregón en las fiestas en la Quinta Asturias. Fue un momento precioso. En ese momento pues pude estar con mi familia, que hoy por diferentes circunstancias no han podido estar hoy aquí, pero para mí es siempre un orgullo, y esas palabras que decíais me hacen pensar en muchas cosas bonitas, ¿no? Decías en la tarea, digamos, que todo asturiano lleva dentro de embajador de su tierra, y es verdad, pero me ha ocurrido muchas veces lo contrario de lo que decías, Beatriz, de tener que explicar qué es Asturias, porque muchas veces ya se conoce, y lo conté en aquel pregón, y son momentos muy bonitos que abren muchas puertas también, ¿no? El hecho de ser asturiano y español, las dos cosas, pues muchas veces sirve de llave para generar simpatía, porque tenemos la suerte de pertenecer a una región y a una cultura que genera mucha simpatía en el mundo y que se conoce más de lo que queremos, ¿no? Me pasó en Rusia, me pasó, pues por ejemplo en Crimea, que tú mencionabas aquella cobertura de la anexión rusa de Crimea, pues allí entre los grupos prorrusos me encontré un nieto de niño de la guerra asturiano que llevaba Asturias en el corazón, y que simplemente al saber que los dos teníamos ese vínculo, pues se crea rápidamente una afinidad, y a pesar de la diferencia de edad, de la diferencia geográfica, de la diferencia de experiencia vital, porque este señor tenía Asturias en el corazón, seguramente la había pisado 2 o 3 veces en su vida, ¿no? Pero lo llevaba a gala, y eso crea vínculos muy firmes y muy sólidos, aunque sean a miles de kilómetros de Asturias, ¿no? Me ha pasado en Estados Unidos, en Miami, con la comunidad cubana, cuando hemos ido a cubrir temas allí, cuando estaba de corresponsal en Estados Unidos. Me ha pasado en Cuba, cuando nos han mandado, y en varios sitios de América, ¿no? Es decir, el vínculo con España y con Asturias, porque toda la inmigración asturiana que se fue para allá, a pesar de que sean ya nietos o bisnietos, tiene muy presente ese origen, y es una tierra que despierta una lealtad y un cariño enorme, ¿no? Este urogallo yo creo que define muy bien ese símbolo de asturianía, ¿no? Aparte que es precioso, y que lo agradezco, y que lo voy a tener siempre en un lugar muy destacado. Yo creo que define muy bien nuestra capacidad de impacto. Es decir, somos pocos, no tan pocos como los urogallos, pero somos pocos los asturianos, que es una región pequeña, pero yo creo que tiene un alcance y una capacidad de expansión que tienen pocas regiones en España, y esa capacidad de generar simpatía. Yo creo que los asturianos tenemos la fortuna de ser un pueblo muy querido, y siempre nos hemos caracterizado precisamente por eso, ¿no? Por esa capacidad de expandirnos, de recorrer el mundo, de aventurarnos, y a pesar de estar en un rincón muy alejado, de llevar Asturias muy cerca en el corazón y mantenerlo a lo largo de las generaciones, ¿no? Bueno, he visto en todos esos sitios pues nietos, bisnietos que conocen bien Asturias, que la visitan con frecuencia o que la llevan en el corazón. Y yo creo que estos vínculos que establece la tierra, la cultura y un origen y unos valores similares son prácticamente indestructibles a lo largo de las generaciones, ¿no? Decías antes también, Beatriz, y Valentín, que estamos en un momento de cambio tecnológico acelerado, ¿no? Que influye en los medios de comunicación, influye en la manera en la que nos comunicamos todos, en la manera en la que, bueno, estamos en sociedad. Tiene cambios muy positivos, pero tiene también cambios muy negativos. Nos aíslan, nos individualizan, nos lleva también a generar cámaras de eco. Por eso creo que estos vínculos que lleva la tierra, la cultura y el origen son muchísimo más sólidos y tienen cada vez más importancia, por encima incluso de todos estos cambios tecnológicos que estamos atravesando, ¿no? Y este urogallo, o este centro asturiano, o este vínculo entre generaciones con un origen idéntico,
es algo que la inteligencia artificial y la tecnología difícilmente va a poder sustituir, ¿no? Y que une a las personas aunque no se conozcan de nada o no se hayan visto en la vida, pero ese vínculo común pues lleva a establecer relaciones muy sólidas y que están por encima de este cambio tan acelerado. Y yo creo que eso también tiene que ver con el periodismo. Antes hablábamos de la credibilidad y de todas estas cosas. Yo creo que lo mismo que tiene ese vínculo por el origen, ese factor humano, digamos, lo tiene también el periodismo y lo tiene muchas otras tareas donde difícilmente la tecnología va a poder sustituir ese vínculo entre personas, ¿no? Eso lo tiene el origen, lo tienen los puntos en común, lo tiene la tierra, pero lo tiene también la credibilidad, lo tiene la honestidad, lo tiene la fiabilidad que da una persona, ¿no? La comunicación es algo esencialmente humano. El ChatGPT y estas cosas podrán hacer una parte del trabajo, ya la están haciendo, lo harán prácticamente en todos los ámbitos, pero difícilmente van a superar ese paso final que es la comunicación entre personas, que se miran a los ojos, que hablan, que tienen algo en común o que ven un reflejo en el otro. Así se crean los vínculos humanos y así se crea también la comunicación. Y yo creo que eso va a seguir siendo así. Y estos valores que hoy compartimos, la asturianía o el vínculo por la tierra o el cariño por una misma cosa, lo tienen también muchas otras cosas que nos distinguen a los humanos de todo lo que es artificial, de todo lo que es sintético, de todo lo que es tecnológico, que tiene muchas cosas buenas, pero también tiene el riesgo a veces de aislarnos y de romper esos vínculos. Así que este tipo de premios y este Urogallo pues me parecen tan queridos y tan importantes. Yo creo que lo que destacan precisamente, entre otras cosas, más allá de las capacidades o de los logros profesionales de cada uno, destacan también el vínculo de una comunidad, ¿no? Y eso es muy bonito y creo que hay que preservarlo de una manera como la que celebramos los asturianos, que es precisamente de una manera incluyente, abrazando a los demás y no excluyente, ¿no? Es la expansión de nuestra cultura y de lo que queremos para atraer a los demás y no para marcar una frontera. Yo creo que eso es bonito, así que muchísimas gracias, de verdad. Bueno, pues muchas gracias, Carlos, y ya vamos concluyendo este acto, pero falta que cantemos todos juntos con una única voz nuestro himno de la alegría, el himno de Asturias. Pues no se vayan porque tenemos un aperitivo, ¿no? Ya podemos abrir, por favor.